Para mí es un verdadero honor presentar a una profesional de la psicología, egresada de la UCB, madre de 4 hijos, siempre militante en el campo de la izquierda, educadora, humanista, luchadora social y a quien hoy queremos saber su posición ante los temas más polémicos del país y del mundo. Con ustedes, Belsaí Llanes. Belsaí Llanes, hablemos de política. ¿Tú crees que el problema que tenemos nosotros los venezolanos para resolver nuestro problema ético, moral, social, económico, pasa únicamente con la salida de Maduro? Bueno, es indudable que la salida de Maduro sin una transformación real de nuestra sociedad no sería otra cosa sino el mismo mono con diferente cachimbo, como popularmente se expresa. Yo creo que el país requiere una profunda transformación. Una transformación tanto en lo económico, que quizás es lo que la mayoría de los venezolanos en este momento pudieran estar centrados, bueno, porque siempre la estructura económica marca la pauta en la superestructura, en lo político, en lo social. Una transformación en lo económico es fundamental, pero si no hay una transformación en el ser humano, en el venezolano, que yo decía en estos días, lamentablemente la crisis como que ha sacado lo peor, o ha ido sacando lo peor en lugar de lo contrario, pues en lugar de generar unos mayores niveles de solidaridad, de protección, de seguridad, de creatividad, de innovación para resolver las situaciones, como que ha ido sacando lo peor. Entonces vemos cada vez más egoísmo, avaricia, los niveles de especulación elevadísimos. Eso es un problema de la sociedad en su conjunto. O sea, Maduro es un producto de la sociedad. La condición actual del país es un producto de la sociedad. Ahora, yo sí creo que para que se produzca un cambio en Venezuela pasa por, entre otras cosas, la salida de Maduro, y no solamente de Maduro, de su gobierno, pero pasa por revolucionar de verdad a Venezuela. Una de las cosas que a mí más me preocupa en relación a las posibilidades de cambio, porque nosotros sabemos, Ernesto, que cuando se va a producir un cambio nada lo detiene. O sea, eso es como una mujer que va a dar a luz. Como la brisa. No la puedes detener. Entonces, pero ese cambio, ¿qué va a reestructurar? ¿Qué va a reconstruir de Venezuela si se produce ese cambio? Hasta ahora yo he oído puras consignas vacías. Maduro vete ya, Maduro sal, Maduro renuncia, pero son muy pocas las propuestas reales que se están presentando para la reconstrucción del país. Y eso es delicado y eso es peligroso. El país no puede retroceder. Para empezar, que la historia nunca se devuelve. Pero pretender que se regrese ya de por sí es una aberración. O sea, pretender que el país regrese a las condiciones de la Cuarta República ya es que por sí... Pero pareciera que es así. Una cuestión atávica. Pareciera que es así, porque cuando ves a Ramos Alup, lo ves en la presidencia de la Asamblea Nacional y tenía ahorita como invitado, tuvo anteriormente como invitado a Newman Cedeño, que es militante de Acción Democrática, y él me decía, claro, bajo su concepto partidista, ¿no?, de que sí tiene que volver y que es una gran oportunidad y que es un sentimiento que hay popular. Ese vacío en la población de gente, de alternativa, lo que puede terminar es que vuelva al pasado, ¿no crees? ¿No piensas? Yo creo que el pasado no va a volver. Yo creo que este país ha vivido muchas cosas y aunque la gente no se dé cuenta de los procesos, porque son procesos, son fenómenos que no son tangibles, entonces tú no los puedes detener a observarlos con una lupa, meterlos en un microscopio, a veces ni siquiera puedes grabarlos. Claro. Pero el país no puede regresar. Todos sabemos incluso, y esto lo digo con toda responsabilidad, la presencia de Ramos Alup como presidente de la Asamblea Nacional es producto de algunas negociaciones. Eso lo sabe todo el mundo, o la mayoría, pues. El que no es ingenuo e inocente en este país sabe que así se ha manejado la política durante muchísimos años. Pero hay, aparte de esas tendencias a las negociaciones,
también hay otra parte del país que piensa diferente, que no quiere volver. Las pasadas elecciones, la Mesa de la Unidad Democrática, que ganó todos esos curules en la Asamblea Nacional, lo hizo sin tener un crecimiento realmente fuerte. Es decir, no fueron una cantidad de votos adicionales a los que había sacado la Mesa de la Unidad Democrática en otras elecciones. Es decir, hubo una gran abstención, una gran cantidad de votos nulos de parte de ese descontento nacional. Entonces no puedes creer que puedes volver a un momento que además generó, porque la presencia de Chávez, la ascendencia de Chávez, no fue producto de que Chávez era mágico, ¿no? Fue producto de unas condiciones de un país que llevaron a una amplísima cantidad de la población a buscar un cambio. Más o menos la situación que está ocurriendo ahorita. Pero ¿existe un movimiento ahorita nacional que pudiera suplantar esa esperanza que puede haber en la población, como el que pasó con Hugo Chávez y el MBR 200? Yo creo que en este momento no hay un movimiento porque no se ha logrado, una de las cosas que no ha logrado dentro de esas situaciones de egoísmo que hay, dentro de esas ambiciones que hay, dentro de la Mesa de la Unidad Democrática específicamente, no ha buscado lo que se llama una unidad popular, una verdadera unidad desde las bases, con los gremios, con esto, con aquello. No ha logrado ese movimiento popular que lo respalde. Se juegan a muchas cosas. Por decirte una cosa, en la anterior marcha que hizo la Mesa de la Unidad Democrática, los diputados de PJ no asistieron, ni asistió Capriles, ni asistió ninguno de ellos a esa marcha, porque ellos que tenían una reunión de diputados. Entonces desconvocan cosas. Entonces se está haciendo un juego ahí interno muy, muy sucio y peligroso, y eso no permite que se genere un movimiento, pero hay que producirlo. Aquí tiene que haber un movimiento de reconciliación nacional, aquí tiene que haber un movimiento de reconstrucción del país, que no puede estar cifrado y circunscrito sencillamente a esos líderes atávicos de la oposición, y me refiero en ese caso a un Ramos Alú, por ejemplo, ni puede estar circunscrito a quienes ya, por ejemplo, como el caso de Capriles, demostraron no tener la firmeza y la fortaleza para asumir un proceso histórico de transformación. Entonces, eso tendrá que dar algunas vueltas. Yo creo la dialéctica, y yo creo que las contradicciones propias que se han producido en el país van a llevar a una transformación, y que tarde o temprano nos va a sorprender un cambio de país, pero requiere un cambio también de cultura, de pensamiento, requiere un cambio profundo del venezolano, y eso no se está suscitando. ¿Y estudiaste bachillerato en el liceo? Urbanes H-Pol. En el H-Pol, y que, bueno, tuviste por la casualidad de la vida, estudiaste también con el presidente de la República, con Nicolás Maduro, pero que hay un rumor muy fuerte que lo repiten y lo han repetido 1000 veces, de que Nicolás Maduro no es venezolano, sino que es colombiano, así como lo hicieron también con Carlos Andrés en algún momento, que por cierto nació muy cerquita de Colombia, ahí en Rubio. ¿Qué tú me puedes decir eso, ya que tú lo conociste, compartiste y estuviste en la adolescencia, y hasta en la propia lucha en el campo de izquierda estabas tú y él no estaba? Algo así más o menos tenemos de información. Yo viví incluso cerca. Por la iglesia de San Pedro de los Chaguaramos, y yo vivía por la avenida Victoria, pues. Una diferencia de una especie de túnel, un puente que pasa por arriba por los Ilustres. No lo conocí cuando niña, pero sí lo conocí en el liceo, porque estudiamos en el mismo liceo de primero a cuarto año, aunque nunca coincidimos en un salón de clase, porque eran 5 secciones y nunca coincidimos en un salón de clase, pero en el liceo la gente se va conociendo. Yo soy de las que creo que es un país de mitos, de leyendas, de rumores, de novelas,
y que ese pensamiento mágico, religioso y ese tipo de cosas le hacen un profundo daño a la capacidad del venezolano de asumir la verdad, los hechos y luchar por ello, ¿no? Yo creo que no hay nada más revolucionario que la verdad. Maduro yo no lo conocí como colombiano en el liceo, nunca se hizo referencia a que fuese colombiano, en absoluto, pues. Él lo conocíamos como un muchacho de repente deportista, más dedicado al deporte que los estudios, eso sí, sale en cuarto año del liceo un poco por problemas de conducta y de rendimiento, pero nunca se asumió que podía ser colombiano. Maduro, yo desde muy muchacha he sido de izquierda, he estado en los movimientos estudiantiles, en las luchas estudiantiles, en el liceo, y Maduro se incorpora a eso como en cuarto año, más o menos, ¿no? ¿Tú te incorporas a los 13 años? Sí, a los 13 años me incorporo, aunque desde temprano, desde que entré al liceo, que entré de 11 años, estaba que si delegado curso, que si ese tipo de cosas que siempre, no sé. ¿Comenzaste con el MRT? Yo comencé con el MRT. Que ahorita es Tupamaro. Que ahorita es Tupamaro porque el Gordo Pinto, Omar Pinto, era parte del MRT, pero en ese tiempo el MRT era como la parte legal de lo que era el Grupo Comando Revolucionario, que era quien lo dirigía, por decir alguna cosa, su líder, era Carlos Lang. Ajá. Y Carlos Lang estaba en ese momento preso en el cuartel San Carlos por el secuestro de Nijao. Entonces, yo empecé en esa organización política. Durante el liceo no militaba exactamente, pero militaba con los grupos de izquierda, pues. Vamos a decirlo. ¿Y el presidente empezó la incorporación en cuarto año? Como en cuarto año. ¿En la Liga Socialista o en...? En la Liga Socialista. En la Liga Socialista. Y luego que él se va del Liceo Urbanes H. Paul, él se va para un liceo en el Valle. En el Ávalo, donde yo me gradué. En el Liceo Ávalo. Y ahí se incorpora a la Liga Socialista y bueno, sabes que siempre los grupos de izquierda tienen conocimientos unos de otras personas. Entonces, mira, Maduro está militando en la Liga Socialista, está esto, aquello. Entonces, ese tipo de cosas que sucedían dentro de las izquierdas en el país, sé que empezó, participaba que sí en las manifestaciones estudiantiles, cuando se sacaban los liceos, en esos espacios, pues, yo lo veía, pues, pero nunca fue amigo mío ni nada. Si un hijo tuyo, tú tienes 4 hijos, eres ya abuela, y llega tu hijo y te dice, mamá, soy homosexual, ¿qué le dirías? No, bueno, conversaría con él, pues, en términos de cómo te diste cuenta, qué pasa, cómo te sientes con eso, te asusta, te preocupa, qué sientes alrededor de esa situación, de manera que acepte su condición de la mejor manera posible y sea todo lo feliz que pueda ser, sea cual sea su condición. Claro. O sea, yo no hago diferencias entre ese tipo de cosas. Y uno de los aspectos que yo admiro mucho de ti es como en un determinado momento, por ejemplo, esa cercanía que tuviste con la comunidad LGBTI, o sea, cómo ellos te aceptaron, tú a ellos, y ese tipo de cosas que no se atreve a hacer casi nadie. Porque la mayoría pues están más pendientes de lo que puedan decir, que si me van a llamar no sé qué, que si van a decir que yo también lo soy. La gente se cuida mucho las espaldas. De lo políticamente correcto. Sí, se cuida mucho en las espaldas para nada se cuidan las espaldas, porque al final de cuentas chismes más monstruosos y conductas más monstruosas tienen en su vida y no las pueden ocultar. Sí. ¿Ves ahí? Fíjate, nosotros tenemos un mundo hoy en día terrible, ¿no? Terrorífico. El capital financiero, la contaminación, el medio ambiente, ríos contaminados, océanos que están inundando islas y costas, polos que se están derritiendo, 78% del aire ya contaminado totalmente. ¿Cómo hace una mujer como tú, con esa posición tan crítica, tan interesante, tan fascinante, de poder caminar con sectores conservadores de la ultraderecha que creen en los antivalores que tú no crees? ¿Cómo haces para estar ahí?
Bueno, primero que nada por un cierto nivel de tolerancia y de comprensión, Ernesto. Yo jamás en la vida voy a criticar sin buscar cuál es el fondo de eso. Yo creo que todo tiene un fondo. Yo creo que esa alienación, yo creo que esos sectores conservadores, retrógrados, a veces ultra reaccionarios, cada vez que yo escuchaba, por ejemplo, a alguien de la oposición decir que este comunismo, cuando, bueno, léete siquiera qué es el comunismo. Específicamente María Corina Machado. Bueno, el caso de María Corina, pero eso se reproduce. Tú sabes que el político que no busca información, que no se forma, que no sé qué, repite como loro. Claro. Entonces, lo que María Corina decía se repetía como un eco en muchas partes. Entonces, pero busca la información. ¿Cómo tú vas a hablar de comunismo cuando no sabes ni qué es el comunismo? El comunismo es una sociedad sin clase, sin Estado, sin explotación del hombre por el hombre. O sea, no puedes llamarle comunismo a lo que no es un comunismo. Entonces, son parte de esas cosas. En estos días, por ejemplo, son cosas me desagradan, pero entonces debato con la información. Con información. Estos días tenían una campaña contra el Che Guevara. ¿Sabes que dicen que es mercenario, que el Che Guevara? Bueno, pero... Come caramba. Niño, todo. Sí, por frases sinceras que dijo el Che. Pero ¿y cuántas guerras no han movido quienes colocan sus frases ilustres como que fuesen hombres santos? ¿Cuántas guerras no ha promovido? ¿Cuántas guerras no promovió la religión? Y la gente habla de bondad y de amor dentro de la religión. Entonces, que el Che haya sido lo suficientemente sincero como para decir, además que brutos que no saben interpretar. Eso es brutalidad, porque si tú lees y dice que un joven no debe pensar como individuo, sino como masa, que no sé qué, entonces ya aquel escándalo que están diciendo, no, él está hablando que debe pensar como el colectivo, vale, que debe pensar en función de la sociedad. El decreto Obama, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué piensa una mujer como tú sobre ese decreto? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, para empezar, que para mí es pura finta, ¿no? Para mí es parte de esos juegos políticos, diplomáticos, y no diplomáticos y antidiplomáticos, porque Ernesto, Venezuela tiene convenios fuertes con Estados Unidos. Enorme. Entonces, Venezuela no ha dejado de ser un país dependiente, antiimperialista. Lo es. Depende de los imperialismos, del imperialismo capitalista. Depende del imperialismo norteamericano, depende del imperialismo chino, depende de... Entonces, a mí esas bullas y esos juegos de la política tradicional, o sea, a mí me parece que eso no conduce a ninguna parte. Yo creo que ese decreto no conduce a ninguna parte. De tus 3 hijas, una de ellas te dice, mamá, estoy embarazada, no me siento anímicamente ni mentalmente preparada, ni económicamente tampoco, quiero abortar. ¿Qué le dirías tú? Primero confirmaría que estaba segura de esa decisión, pero que básicamente es su derecho. Es el derecho de cualquier mujer sobre el planeta Tierra de tomar una decisión con respecto a un embarazo no deseado, con respecto a su vida, a su cuerpo, a su futuro, a todo, pues, a su mundo emocional inclusive. La mayoría que tienen la tendencia no, además, la doble moral, de no apoyar el aborto. Los pro vida. De no apoyar el aborto. Además que yo te voy a decir una cosa, que algún día conversamos sobre eso. Detrás de todos esos movimientos tan compulsivos, obsesionados por la supuesta vida y no sé cuánto, hay un mecanismo de defensa, de sobrecompensación. Generalmente son personas que tienen elementos muy oscuros, muy perversos, y entonces esa es la manera de ante la sociedad
vestirse de otra forma para que no lo descubran, ¿no? Pero todos estos movimientos, yo siempre les digo con respecto también a lo de la homosexualidad y otras decisiones. Pero tú no quieres abortar, no abortes, no lo hagas. No crees en eso, no lo hagas. Pero no le quites el derecho a quienes quieren tomar esa decisión en su vida. ¿Por qué nosotros? Porque tiene que haber un sector que piensa de una manera que restringir el derecho de los otros. O sea, porque tengas una formación de cualquier tipo, unas creencias religiosas o otro tipo de creencias, ¿por qué tienes que impedir que quienes tienen otra visión, otra concepción, puedan ejercer libremente su derecho? Pero además de eso, hay elementos de otro tipo. ¿Cuántos abortos no se producen diariamente en Venezuela y en el mundo entero donde no está permitido el aborto? Abortos peligrosos, ilegales, especulaciones con eso, excesivo. porque entonces médicos bajo ciertas condiciones y a costos elevadísimos, entonces 20.000 bolívares, una sola pastilla de Citotec. Esta es la que están vendiendo, abortivas, pues. En función, y incluso cuando el aborto es de tipo, no es quirúrgico, porque realmente es otro procedimiento, de la absorción que hacen y ese tipo de cosas, a riesgo. Y otra cosa, por ejemplo, el caso de la pastilla del día después, es un aborto. Claro. Y están vendiéndolo y lo toman y lo hacen y hay una doble moral inmensa. Pero ahí hay una cosa, ¿no? Tenemos una sobrepoblación de 7.000 millones de habitantes en el planeta. En 50 años se estima que vayamos a una duplicación. Hoy el planeta no tiene agua, no tiene recursos naturales. Los Estados Unidos, que es el que mayor consume, el que tiene el 30% de la basura planetaria, el que todas las cosas que tiene un habitante a los 6 meses la debe cambiar. Sí, porque el consumo va en directa proporción con la basura. Claro. Mientras más consume, más basura produce. Pero nosotros tenemos esa situación y aquí en el caso, sobre todo en el caso de la pobreza en los barrios nuestros, que tenemos una población de mujeres solas. Yo tengo personas que conozco con 12 hijos y no existe la figura ni siquiera del padre ni de nada. Entonces, bajo esa situación terrible, ¿qué planteas tú? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Cómo podemos detener todo esto? Bueno, lamentablemente esas son una de las áreas que hay que subsidiar fuertemente. En Venezuela, por ejemplo, hay que subsidiar fuertemente todo lo que es la anticoncepción. O sea, las venezolanas no pueden estar procreando, pariendo como si fuesen animales. ¿Cómo haces con la religión que dice que no lo haga? Bueno, pero porque es parte de esa doble moral. La religión dice que no lo haga, pero todo el mundo lo hace. Ernesto, todo el mundo cierra la puerta y después que cierra la puerta, son pocos los que dicen fuera de la puerta sus realidades. La mayoría cierra la puerta y detrás de la puerta es que ejecuta una serie de cosas. El Papa Juan Pablo II, que hoy le podemos pedir porque ya es santo, le puedes pedir milagros, pero en sus 17, 20 años que estuvo como Papa, él fue al África, donde hay países que tienen el 20% de la población tiene SIDA, y al contrario, nunca habló del tema, y la iglesia no habla del tema de los anticonceptivos, no lo toca, y el propio Francisco, que es muy confundido en las cosas que dice, tampoco toca el tema. ¿Cómo hacemos si esa es la mayoría de la gente? Y de los que gobiernan, que son la mayoría, son ellos, ¿no? Claro, pero es que es parte de la doble cosa. Por una parte la iglesia dice una cosa, pero por otra parte la población hace otra. O sea, porque se supone que el coito, la relación sexual para la iglesia fuera del matrimonio es un pecado. Y bueno, yo creo que los pecadores son por montones, porque la relación sexual no es otra cosa que una relación de vida, de satisfacción, de placer del ser humano. Hasta un acto compulsivo. Claro, porque es un acto dominado por fuerzas pulsionales. Claro, tan feromonas y todo aquello. Claro, tú eres una mujer muy inteligente. ¿Qué me pudieras decir del futuro de Venezuela y del planeta? Con la mayor sinceridad, sin edulcorar las cosas, bajo lo que tenemos, bajo lo que vemos.
terrible, peligroso. El planeta va camino a una destrucción si no se produce una transformación. Venezuela va camino a mayores y mayores niveles de descomposición. Aquí nadie puede adjudicarse ser el salvador de Venezuela. Nadie. Por eso, si no hay una unidad real, sincera, de reconciliación de los venezolanos, desde las bases, nuestro país se hunde. Se hunde como se hunde el mundo, pues, porque no es que Venezuela es diferente al resto del mundo. El resto del mundo tiene ahorita una profundas crisis económicas, pero también profundas crisis morales, humanas, que son quizás las más peligrosas. Porque el ser humano es un ser que ha terminado siendo, en ese ejercicio de dominación permanente, ha terminado siendo un destructor del planeta, un destructor de la vida, un destructor de todo. Quiero que con una frase me definan los siguientes personajes. Hay unos nacionales y otros que han gobernado en el planeta. Por ejemplo, si te digo Pérez Jiménez. Historia y represión. Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, el inicio de la democracia. Carlos Andrés Pérez. La falsedad de la democracia. Hugo Chávez. El narcisista que quiso un cambio. Enrique Capriles. Enrique Capriles. La mentira. La mentira de una oposición. Nicolás Maduro. El títere de una Venezuela en decadencia. Obama. La traición afroamericana. Pinochet. Oye, la crueldad del poder. Lula. La mentira de la socialdemocracia. Pepe Mujica. La lucha por la humildad. Y comparto algunos contigo, ¿no? De los criterios que tiene. Bueno, Betsaí, muchísimas gracias por haber venido. De verdad que fue un excelente programa. Así es que me gustan a mí cuando se rompen las hipocresías y se dice la verdad. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos visto y los esperamos en un próximo Contrapoder.